Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes otro domingo para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para poder exponer estos temas doctrinales para tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén, amén. Estamos un domingo más y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí. Quisiera que fuéramos más, como la gente prefiere irse a las fiestas del mundo, ¿no? Ya no. Las iglesias se están vaciando en muchos lugares del mundo y es algo triste porque cuando venga Cristo va a venir por su iglesia, quiero que sepa, no va a venir por las personas que se fueron al parque o están en su casa. Bueno, tenemos una librería cibernética, si usted nos está viendo por primera vez en las redes sociales, con casi ya 800 videos de la sana doctrina que no se contradicen para la gloria de Dios. No queremos engrandecer este ministerio, el nombre de nuestra iglesia, queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz en el madero, nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos es para glorificar su nombre y para honrarlo. Hoy tenemos una predicación muy importante que quiero que se quede usted con nosotros para que nosotros podamos saber realmente dónde estamos parados, ¿verdad? Y esta predicación se llama No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese dicho, ¿verdad? Cuando yo era niño, que decían, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, cuando yo era muy joven, tenía 14 años, un moreno en la ciudad de Chicago abrió su abrigo y me enseñó toda clase de joyas, de Rolex falsos. Entonces, yo me acordé que yo había visto una película similar así, dije, pues esto es real, ¿no? No solamente porque brillan, ¿no? Lo que trae ahí ese moreno debajo de esa chaqueta, de ese abrigo, no es oro. Y así, nosotros vemos que mucha gente confunde lo bueno con lo malo, a lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. A lo dulce lo llaman amargo, a lo amargo lo llaman dulce. Y es cierto, dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, quiero eso decirlo y platicarlo, que mis primos tenían un temor para ir a ver al doctor, como ellos nacieron en un pueblo arraigado en provincia, en México. Ellos tenían siempre temor a ver un doctor y siempre se expresaban como el doctor, como el matasanos. Bueno, pues yo prefiero ir con un matasanos a caer en manos de un lobo rapaz, de un falso ministro, un falso pastor, porque ese sí me va a llevar al fuego eterno, me va a llevar al infierno. Entonces, abra bien los ojos, porque no todo lo que brilla es oro. Y hoy lo vamos a ver a través de esta predicación. Versículo principal, 2 de Pedro 2:1. Dice, empero, nosotros usamos la Reina Valera 1602, que está más apegada a las Sagradas Escrituras. No usamos la Reina Valera 60, ya que cuenta con muchos errores, más de 2000 errores, y está patrocinada por el Vaticano. Nosotros usamos la 1602, que es igual a la King James de 1611, la purificada. Y si usted ve algo en azul es porque dice otra cosa en su Biblia Valera 60. Dice, empero, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro está hablando de los israelitas, del pueblo. Así como habrá entre vosotros falsos maestros. Y hay muchos falsos maestros el día de hoy. Es increíble cuántos falsos maestros hay. Cuántas personas hablan mal, adulteran, diluyen, contaminan, tuercen la palabra de Dios en estos días. Es increíble que veamos que entre más nos acercamos al fin, más falsos predicadores, más falsos maestros, hombres no llamados por Dios, personas que no tienen ni un pelo de temor por Dios. Dice que introducirán encubiertamente herejías. ¿Sí sabe qué es encubiertamente en griego? Encubiertamente quiere decir que van a estar camuflajeados, que van a tener apariencia de piedad, como dice Pedro, pero son lobos rapaces, que la gente va a creer que ellos son dirigentes espirituales, que ellos son hombres de Dios, que ellos son llamados
Ese es el error teológico más grande de toda la humanidad. Cuando alguien va a escuchar algo de Dios, cree que la persona que está hablando, cree que el predicador que está hablando, cree que el sacerdote que está hablando, cree que el pastor que está hablando, Dios lo puso ahí. ¿Y usted cómo sabe? Si Él no se puso solo. Es un gran error. Tú tienes que escudriñar todo lo que diga un pastor. Todo, a la luz de las Escrituras, a ver si es cierto o no. Como la iglesia de Berea, decía el hermano ayer en el cafetín. Tienes que tú comparar si realmente ese pastor está hablando verdad o está hablando mentira o te quiere engañar o quiere torcer la Biblia, quiere diluirla, quiere contaminarla. Porque a Dios le place que nosotros seamos soldados de Cristo que defendamos la palabra de Dios. Encubiertamente herejías de perdición. En la Reina Valera 60 pusieron de destrucción, herejías de destrucción. No son destrucción, es de perdición. ¿Por qué? ¿Por qué herejías de perdición? Porque aquel que tolera herejías, ¿dónde cree que va a acabar? ¿Dónde cree que va a acabar? En el lago de fuego. No en otro lugar. Un verdadero cristiano no tolera ninguna herejía. No que todas las iglesias no son perfectas, eso es mentira. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero soldado de Cristo, un verdadero embajador no tolera ninguna herejía. ¿Por qué? Porque ama a su Señor y teme a su Señor. Y aún negando que el Señor los compró. ¿Por qué? Porque si el Señor me compró, obviamente yo soy su esclavo. Le sirvo a Él, lo adoro a Él. Quiero todo con Él, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Todo aquel que invoca la palabra de Dios erróneamente se trae a sí mismo no solamente maldición, sino perdición. ¿Qué quiere decir perdición? Lago de fuego. El apóstol Pedro se refiere al lugar eterno, al lago de fuego, al castigo eterno, no solo al infierno. De ahí el infierno te van a sacar ahí al trono blanco de Dios y de ahí te van a dar una patada para que llegues al lago de fuego y azufre. ¿Verdad? Hoy en día no todo lo que brilla es oro. Usted puede ver mucha gente vestida con grandes trajes de $3,000, $4,000 con guardaespaldas, con carros de lujo que dicen que son ungidos. Eso es mentira. Dios llamó a los humildes a predicar su palabra. Yo no he visto en la Biblia que llamó a ningún rico. No todo lo que brilla es oro. Desgraciadamente, hoy en día vivimos en tiempos feroces, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:1, ¿verdad? Dice tiempos peligrosos, dice en la Biblia, pero realmente esa palabra en griego quiere decir tiempos feroces. Estamos viviendo en tiempos feroces. Entre más nos acercamos al fin, al rapto, los tiempos serán más feroces. Ya están las máquinas tan feroces. Cuando yo voy a la Walmart y pago automáticamente en los cajeros esos de que tú escaneas tus cosas, y me arrebata el dinero, hasta me quiere morder la máquina. No jala con una. Así está la humanidad. Y el efectivo se está terminando. Yo he ido a restaurantes, he ido a tiendas que dice, no aceptamos en efectivo. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pues van a imponer una moneda para todo el mundo y sus reglas y todos los van a aceptar porque todo el mundo va para allá. Y no lo podemos negar, ¿verdad? Van a tener su marca de la bestia, su 666, etcétera, etcétera. Y si no tiene su marca del 666, no va a poder comprar ni nada. Así va a decir tu teléfono, smartphone. ¿Ya bajaste tu aplicación 666? Porque es la única con la que puedes pagar. Ya no existe PayPal, ya no existe los otros bancos, ya no existe Apple Pay. Porque vamos para allá. Esto téngalo por seguro, ¿verdad?
¿verdad? Pero una iglesia preparada no se deja engañar muy fácilmente. Por eso la palabra de Dios nos exige que nosotros estudiemos diligentemente las Escrituras para no ser engañados. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser engañado el día de hoy. Es muy fácil. Todo te pintan bonito, de colores, que esto, que el otro, que la prosperidad, que tu matrimonio, todo se va a terminar y acabas en pare de sufrir. Así está la humanidad el día de hoy. Así está, desgraciadamente, busca el deleite, no les importa. Tenemos una vecina que la queremos mucho, que tiene una enfermedad, que tiene una enfermedad que la están tratando. Nosotros la llevamos al hospital, que el doctor le dijo que tiene que reposar. Y ayer se fue a una fiesta de 9 a 9, 12 horas, celebrando en el dichoso Riverwalk en el parque. ¿Por qué? Porque es más conveniente lo que te place que lo que dice Dios. O tu propia salud. ¿Qué es más importante? ¿Tu propia salud o lo que dice Dios? ¿Quién es primer lugar en tu vida? ¿Dios? ¿O tu familia, tus niños, tus hijos, tus parientes? ¿Quién es primero en tu vida? Porque si realmente Dios no es primeramente en tu vida, es obvio que tú no estás sellado. Hoy en día muchos ni siquiera saben dónde está el evangelio para la iglesia. Es triste que entre más nos acercamos a estos tiempos, no saben dónde está el evangelio. Yo he ido a muchos cursos de evangelismo, he ido a escuelas de misioneros que no predican el evangelio. He ido a congresos de pastores que no predican el evangelio. He hablado con misioneros que no se saben el evangelio. Usted dígame, ¿qué le hace pensar que usted es salvo? Que ni siquiera las personas que se dedican a evangelizar saben el evangelio. Es triste, pero cierto. Falsos evangelios hay muchos, ¿verdad? Dice la Biblia que diluidos, contaminados, torcidos. Ahora eres salvo, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hablar en lenguas, tienes que estar ungido, etcétera, etcétera. Falsedad, falsedad, falsedad. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Dice la Biblia que nosotros tenemos que acabar la enemistad con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios ama a todo el mundo. La Biblia no dice que Dios te ama, te quiere así, que en tu pecado, como prostituta, como ladrón, como borracho, como mujeriero, como parrandero, como jugador. No dice eso. La Biblia dice que te odia, Dios te odia y odia el pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y la única forma que acabe la enemistad con Dios es hacer las paces mediante la cruz. Ese es el evangelio. Lo que hizo Jesús, no hay otro. Ese es el verdadero oro que hay. No todo lo que brilla es oro. Otros falsos evangelios. El verdadero evangelio se encuentra en 1 Corintios 15:1. El evangelio para la iglesia. Tú eres iglesia, deberías saber el evangelio, deberías predicar el evangelio, deberías decirle a tus parientes el evangelio, deberías recordarlo todos los días de tu vida. Pero ni siquiera sabes el evangelio, ni siquiera dónde está, entonces yo no creo que seas tú sellado con el Espíritu Santo. Dice, empero os declaro, porque esa es la única palabra que tú puedes declarar. Si tú no lo sabes, es lo que Dios autorizó que sus siervos declararan. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes. En la Reina Valera 60 pusieron en el cual perseveráis. En el cual perseveráis. No es perseveráis. Es estar firmes. Dice 3 veces en la Biblia estar firmes. ¿Tú estás firme al evangelio? ¿Qué es estar firmes? Que nadie te puede quitar de ahí. Nadie te puede quitar eso. No ha visto con un soldado le dicen firmes, ya. Que el soldado nada más respira y no se mueve. ¿Tú estás firme en el evangelio? ¿Conoces el evangelio? ¿Predicas el evangelio? Dice 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, que el evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado,
¿Qué es retener? Que tú lo atesores, que tú lo guardes, que es algo especial para ti, que es lo más importante de tu vida. El evangelio es lo más importante de tu vida porque acabó la enemistad con Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 dice la urgencia de predicar el evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si tú la atesoras, si tú lo crees de todo corazón, que no te cabe la menor duda que Dios se puso en tu lugar en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para limpiar todos tus pecados y para comprarte. Sois salvos. Pero si tú no lo creíste así, creíste parcialmente, creíste como se te dio tu gana. Porque hoy en día la gente cree como se le da su gana. ¿Sabía eso? Así yo conocí a una persona que dice que fue a visitar una iglesia y dice, pues yo le creo varias cosas, pero otras no estoy de acuerdo. Entonces, ¿esa persona usted cree que puede ser salva? No. No. Si no creíste, ¿qué? En vano. ¿Qué quiere decir vano? Que tú creíste en lo que tú quieres creer, en lo que se te dio tu gana. No lo que dice Dios, que estás hueco porque te falta a Él. Dice el 15, porque primeramente os he enseñado, Pablo le está enseñando el evangelio una vez más a los corintios porque era la iglesia más carnal. Lo que yo recibí. He enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Dicen Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 1 del 11 en adelante dice cómo recibió el evangelio, lo vamos a ver más adelante. Porque no lo recibió de hombres, no lo recibió de un maestro, no lo recibió de Gamael, no lo recibió de Pedro, no lo recibió de Tomás ni de Felipe. Lo recibió por el mismo Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Para eso murió Cristo. Por eso Dios se sacrificó a sí mismo en la cruz, para limpiarnos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ir al cielo, derramando su preciosa sangre. Porque dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y derramó su preciosa vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. 15:4, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. ¿Verdad? Muchos predican el evangelio como se les da su gana. Dicen, Cristo murió en la cruz. ¿Ya? Hasta ahí. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II se dio cuenta que en la Vía Crucis les faltaba la estación de la resurrección. Válgame Dios, después de 2000 años. Nada más, Cristo murió y lo tienen ahí clavado en la cruz. Y muchos predican, Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, pero no según las escrituras, que Él murió como propiciación en tu lugar. Y tenemos que tener fe en su preciosa sangre, dice Romanos 3:25. Tú declaras el evangelio donde quiera que vas. Tú declaras a tus familiares, a tus conocidos, a tus vecinos el evangelio, porque eso es lo único que los puede salvar del fuego eterno. Eso es lo único que los puede salvar del fuego eterno. A mí de nada me sirve decirle a una persona, Jesús te ama. Jesús quiere que tú te arrepientas. Jesús esto, Jesús lo otro. De nada sirve, es pura basura. Eso no se llama evangelizar. Eso no se llama evangelizar. Eso se llama tomarte el pelo, si tú no lo sabes. Declaro y firmes, hacer una declaración de Dios con firmeza lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Tú declaras eso firmemente? No otros evangelios diluidos, adulterados, cambiados, torcidos, sino lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Jesús, no lo que yo haga. No es lo que yo haga. Mucha gente piensa es lo que yo hago. Yo me porto bien, me estoy haciendo santo. No, voy a la iglesia. Dios me hizo ofrendas. Yo. No eres tú, es Él.
Es lo que hizo Él, no lo que haces tú. Cuando tú llegues al cielo y toques la puerta y te digas, yo hice esto, yo me bauticé, yo diezmé, yo esto, yo el otro, y Pedro te va a dar una patada, sácate de aquí, paz, para el lago de fuego. No es lo que tú hiciste, es lo que hizo mi Señor. ¿Pero por quién lo hizo? Lo hizo por ti y por mí para que nosotros fuésemos salvos, porque esa era la única manera, era la única solución. ¿Tú atesoras el Evangelio, lo memorizas? ¿Estás listo para presentar el Evangelio? ¿El verdadero Evangelio? Si no, yo te reto, si tú no estás viendo a través de las redes sociales, que tú veas una hora, una estación cristiana de televisión, que hoy escuches una hora, una estación de radio, no vas a escuchar el Evangelio. Tú puedes oír cientos de predicaciones, no predican el Evangelio. Tú puedes ir a cursos de evangelizar, no predican el Evangelio. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Retener la palabra es algo que tú no solamente lo aprendes, lo vives, lo tienes, lo atesoras, es tuyo, es parte de ti. Te apropiaste, ya eres dueño. No se trata de tener instrucciones en la palabra de Dios, se trata de creer el Evangelio y Dios te va a llevar paso a paso. Mucha gente piensa que puede encontrar la solución en las Sagradas Escrituras, que puede leer las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios tiene poder. Sí, tiene poder mientras que tú creas el Evangelio y el Espíritu Santo esté dentro de ti, si no, no tiene ningún poder. Estás perdiendo tu tiempo, estás jugando a la iglesita. Necesitamos predicar el Evangelio todos los días de tu vida. ¿Tú lo predicas? Porque si no, no estás firme. Porque si no, no eres un embajador. Si no, no eres un soldado de Dios. Una vez yo fui a un evento, a una iglesia aquí, a una ciudad, a una hora de aquí, ¿verdad? En Nashville, Tennessee, nos invitaron a participar, a mí y mi esposa, y yo prediqué el Evangelio, y les pregunté dónde estaba el Evangelio, y el pastor se enojó, dice, y dijo, yo ya les prediqué el Evangelio hace 9 meses. Se los mencioné. Así dijo con esas palabras. ¿Usted cree cuántas personas habrá salvas ahí? Échele cuenta. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Si tú no predicas el Evangelio, la gente no será salva, no hay ningún poder para que sea salva. Y todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Ya después que creas el Evangelio, vas a entender los mandamientos y estatutos de Dios, las ordenanzas que Él dejó en las Sagradas Escrituras. Pero si tú te pones a estudiar las ordenanzas, los decretos, todo lo que dejó Dios y no tienes al Espíritu Santo y no has creído al Evangelio, de nada te sirve, tienes basura. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? ¿Sabía que avergonzarse del Evangelio es, como dijo Jesús, el que se avergüence de mí, yo no lo conozco? ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer en la cruz, lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, ¿verdad? Dijo el predicador, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo está hueco. Toda la humanidad se enfoca a su persona, a su yo, a sus intereses, a su vida. La única forma que no se enfoquen a ellos es teniendo a Dios. Por eso ves mucha gente el día de hoy que dice que ser cristiano, pero está en fiestas, en otras cosas, en otro mundo, haciendo otras cosas y no haciendo las de Dios. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Está sentado tú o está sentado Dios?
Yo te pregunto a ti. Porque si estuviera sentado Dios en el trono, obedecieras los mandamientos, los estatutos, los decretos, obedecieras a tu Señor. ¿Por qué? Porque le temes. Pero hoy en día no existe ese temor. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue revelado su evangelio, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Gálatas 1:11, empero os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado por mí no es según hombre. No me lo dio ni Tomás, ni Pedro, ni Gamael, nadie me lo dio. Ni cuando me bajaron de la canasta, tampoco me lo dieron. No me lo dio nadie, me lo dio el mismo Dios, ¿verdad? Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué? Apóstol, ¿verdad? Dice también en Romanos 11:13, a vosotros, hijitos, yo les hablo, yo soy apóstol de los gentiles. Dice en segunda de Timoteo, ¿verdad? 1:11, ¿verdad? Que él es apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Dice Gálatas 1:12, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado. No vino un evangelista y me lo dijo. No vino alguien que me evangelizó y me convirtió. No, dice el apóstol Pablo. Tampoco me lo enseñaron en la escuela. Tampoco me lo enseñaron en la escuela del Torá. Tampoco dice Pablo. Dice que todo eso lo tiene por basura el apóstol Pablo. Ni tampoco fue enseñado por ningún hombre, sino fue revelado. ¿Por qué? Dice la Biblia, por revelación del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Él se fue al desierto, vagó en el desierto, ¿verdad? Fue, dicen muchos eruditos, a la misma área donde Moisés recibió las tablas y Jesucristo nos dijo, a ver, el apóstol Pablo, siéntate en esa piedrita. Vamos a tener escuelita bíblica hoy. Según las escrituras. Pero las escrituras ¿para quién? Las escrituras para su gloriosa iglesia. Porque no todas las escrituras aplican a la iglesia. Tienes que saberlas dividir, tienes que saberlas trazar, tienes que tener ese discernimiento que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Romanos 3:25, el cual Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Se puso en nuestro lugar por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión. ¿Qué remisión? Por la compra. ¿Pero qué remisión? Compra total. Si tú no lo sabes, apréndelo. Cuando tú comprabas un esclavo, había una remisión. Y vas y, a ver los dientes de ese esclavo, a ver, date la vuelta, esclavo, a ver, tose. Dice remisión. Y ya lo compraban. Ya el esclavo le pertenecía ¿a quién? Al dueño. Por remisión de pecados pasados por la paciencia de Dios. Dice en Colosenses 1:22, apréndetela, dice que Él hizo las paces mediante su sangre en la cruz. Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Porque es menester que el que se le allega, crea que le hay y es galardonador o premiador de los que le buscan. Y en muchas Biblias borraron diligentemente, desgraciadamente. Es la única manera que tú le puedes agradar a Dios, que tú lo busques diligentemente. Entonces no es tu fe, porque tienes que ir a las escrituras para buscarlo. No es que él tiene mucha fe. No todo lo que brilla es oro. Así me dijo un pariente allá en México. Dice, a mí me dijo alguien que un buen pastor, fíjese lo que él me dijo, que un buen pastor es aquel que está flaquito y ojeroso, porque se la pasa ayunando y se la pasa orando. Yo me quedé, ¿qué? Entonces, tenés que trazar la palabra de Dios, dividirla correctamente.
¿Cómo cree que yo voy a poner los ojos en un pastor que está ojeroso y flaco? Porque según él ayuna y ora, pero no sabe ni papa de la palabra de Dios. Por eso la gente se va con los falsos maestros, los falsos apóstoles, porque le ven que reflejan algo, que reflejan santidad, que reflejan dinero, que reflejan el otro, pero realmente serán oro, porque no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Dice la sana doctrina, ¿verdad? Dice la sana doctrina, 1 Timoteo 1:10, ¿verdad? 1 Timoteo 1:10 dice, todo aquel que se oponga a la sana doctrina, ¿verdad? Todo aquel que se oponga a la sana doctrina o al bendito evangelio, también dice más adelante, ¿verdad? El bendito evangelio de Dios. ¿Tú te opones a eso? Porque es muy malo, ¿verdad? Romanos 10:17, ¿verdad? Nos dice así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro. La fe solamente viene por las sagradas escrituras, lo que está en la Biblia, no lo que tú quieras creer. Así me dijo alguien hace muchos años, dice, es que esa señora tiene mucha fe. Y yo les pregunté, ¿por qué tiene mucha fe? Porque ora y ayuna. No, no es por ayudar. La fe viene por el oír únicamente, el oír la palabra de Dios correctamente. Esa es la única forma. Dice el mandamiento para la iglesia, ¿verdad? En Efesios 5:18, apréndetela. Efesios 5:18 nos dice que no embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Él. Es un mandamiento para la iglesia. Tú amas a Dios, deberías estar lleno de la palabra de Dios. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, mucha gente no entiende, mucha gente cree que confesar es que gritar, yo confieso, no, eso no es confesar, ni irte de rodillas con el cura católico, eso es confesar. Confesar es cuando tú sueltas la sopa, cuando te llevan ahí los policías y te interrogan y dices, ¿tú mataste a fulano de tal? No, y te dan una calentadita hasta que dices, sí, lo maté, entonces confesaste. Entonces ya dijiste la verdad. Entonces confesar es hablar verdad. Si confesaras con tu boca, pero primero lo tienes que creer, que creerse en tu corazón, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y dice Juan 3:18, el que creyó ha sido salvo, el que no ha creído ha sido condenado. Romanos 10:10, porque con el corazón o tu mente, cuando habla de corazón, habla de tu alma y de tu mente. Con el corazón se cree. Para justicia. ¿Justicia mía? No. Justicia por el justo de justos, aquel que me amó y murió a la cruz del Calvario. Porque yo no soy justo. Justo es mi Señor. Con la boca se hace confesión para salvación. No todo lo que brilla es oro, Romanos 10:11, porque la Escritura dice, todo aquel que creyere. ¿Tú creíste al Evangelio o no sabes ni siquiera dónde está? Todo aquel que creyere, ¿qué? ¿Será qué? No será avergonzado. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Tienes que creer de todo corazón, con todo tu ser, que no haya duda al respecto de que Él lo hizo por ti. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ojo con esta cita, mucho ojo, como dice en el cafetín, porque esa la usan los falsos maestros, los falsos misioneros, los falsos evangelistas, que dicen, vamos a invocar el nombre de Jesús. Repite conmigo la oración del pecador. Repite conmigo, Jesús está tocando tu puerta. ¿Y dónde sacaron eso? ¿En Apocalipsis? Eso no es el Evangelio. Arrepiéntete. Esa me gusta más. ¿Cómo te vas a arrepentir si ni siquiera tienes al Espíritu Santo, que es el primer don que te da? Es la teología el día de hoy está muy mal.
Por eso tú tienes que estudiar las Sagradas Escrituras. Porque todo aquel que invocare será salvo. Entonces yo, si lo invoco con mis labios y no lo creí, soy salvo. Así yo he escuchado a mucha gente. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Es que invoqué con mis labios. Se murió. ¿Cómo sabes que se fue al cielo? Es que ella invocó con sus labios, que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Pues la Biblia no dice que creas eso, que es tu Señor y Salvador. La Biblia dice que creas lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué gran diferencia hay? Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo hablarás? ¿Cómo abrirás tus labios? Aquel el cual no han creído. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Oído qué? El Evangelio. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique el Evangelio? Porque no hay hombres de Dios, no hay gente realmente llamada por Dios. Dice en Romanos 8, el que es de Dios hace lo de Dios, refleja la gloria de Dios. Romanos 10:15, no todo lo que brilla es oro. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Enviados por qué? ¿Por tu concilio? ¿Por tu denominación? ¿Por tu grupo de evangelismo? ¿Por tu grupo de VIP? ¿Por tu grupo de líderes? ¡No! Por el mismo Dios es el que te manda. Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Yo te pregunto, ¿tienes los pies hermosos? Que predican el evangelio de paz. ¿Por qué el evangelio de paz? Porque se acabó la enemistad con Dios. Dice Romanos 5:5, ahora Él ha derramado todo su amor en tu corazón. Se acabó la enemistad. Ya no eres enemigo de Dios. Hiciste las paces mediante la cruz. De los que predican el evangelio de las nuevas cosas. No de las buenas nuevas, como dicen en muchas Biblias, de las nuevas cosas. ¿Qué cosa? Lo que Él hizo en la cruz. ¿Son hermosos tus pies? Porque así los ve Dios si tú predicas el evangelio. De nada te sirve comprarte unos sneakers, unos tenis de 100, 200, 300 dólares si te ruja el pie y no predicas el evangelio. De nada te sirve. De nada te sirve. Dice 1 Tesalonicenses 2:4, ¿verdad? Dice, sino como hemos sido aprobados de Dios para que nos encargase, en muchas Biblias pusieron nos confiase, pero no. Encargase el evangelio, así también hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba los corazones. Dios prueba los corazones. Dios no es un cardiólogo. Dios prueba tu mente si realmente creíste o no. Apréndetela. No, dice el apóstol Pablo, yo no predico para agradarle a los hombres con palabras elocuentes y palabras bonitas y con un chiste al principio de la predicación. Tampoco. Predico a Jesucristo crucificado en la cruz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tú lo predicas que Él murió, pagó por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Porque si no estás predicando un evangelio incompleto. ¿Sabía que a los demás apóstoles sabían el evangelio, pero no sabían lo que Pablo sabía? Que era por la fe en su sangre. Primero de Timoteo 1:11 dice, conforme al evangelio glorioso. ¿Tú un día quieres ver la gloria de Dios? Pues será la única manera. Porque no va a haber día glorioso para ti si tú no creíste el evangelio, si tú no predicaste el evangelio, si tú no estabas firme en el evangelio. No va a haber nada de gloria.
Al contrario, vas a partir de este mundo y vas a abrir los ojos y vas a creer, gloria a Dios, y vas a despertar en el lago de fuego. Por eso es el evangelio glorioso, porque es la única manera de alcanzar la gloria de Dios. Bendito al que a mí se me ha sido encargado. No se trata de emociones, no se trata de predicar bonito, no se trata de que todos lloren, que todos se angustien, no. Se trata de creer, de una convicción. La iglesia camina por fe, no por vista. Tú eres iglesia, deberías de caminar por fe. ¿Qué fe en qué? Fe en su sangre. Del glorioso evangelio. ¿Quieres que un día Dios te revista tu cuerpo con un cuerpo glorioso? Únicamente por el evangelio. No hay otra. Que me fui a dar unos topes con el muro de los lamentos, eso no te hace glorioso. Según Timoteo 1:10, esa cita me gusta mucho porque dice, mas ahora es manifestada por manifestación de vuestro Salvador Jesucristo, le está hablando a la iglesia, ¿va? El cual verdaderamente destruyó la muerte, ¿verdad? Destruyó la muerte. En algunas Biblias nuevas versiones pusieron, quitó la muerte. No, destruyó. ¿Sí sabes qué destruyó? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el apóstol Pablo, no te veo. No te veo. Ya iba a morir el apóstol Pablo y, muerte, ¿dónde estás? Nada. Porque mi Señor la destruyó. Y si tú crees lo que Él hizo en la cruz de todo corazón, tú vas a resucitar en el día postrero con Él. Verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz la vida. Porque esa persona que creyó va a tener vida y va a reflejar la gloria de Dios donde quiera que Él esté. Y la eternidad o la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Por declarar con tus labios? ¿Por decir Cristo te ama? ¿O por el evangelio? ¿Se fija qué tan importante es el oro de Dios? Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Tú creíste al verdadero evangelio? Ese es el verdadero oro. ¿Tú quieres caminar en las calles de oro? Tienes que creer al evangelio. ¿Quieres estar ahí echado en el mar de cristal? Cree el evangelio. Actos o hechos de los apóstoles 15:7. No todo lo que brilla es oro. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, va, porque están en el concilio de Jerusalén, están argumentando, ahora cómo somos salvos, ¿verdad? Porque antes éramos salvos, que cada vez que bautizamos a alguien recibía el Espíritu Santo, pero ya vimos que no pasa eso. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Levantándose Pedro dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace un tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz. Y creyesen. El apóstol Pedro y todos los apóstoles le dan luz a Pablo y a Bernabé, que ellos tenían el evangelio correcto en el concilio de Jerusalén. Estúdialo hoy. Hechos capítulo 15. No sean como muchas iglesias falsas que nada más leen Hechos capítulo 1 y 2 y ahí no salen. Primero Timoteo 1:11 dice, el cual yo soy puesto ¿qué? Predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Romanos 15:16, no todo lo que brilla es oro, para que yo sea ministro. ¿Qué es ministro? Que yo trabaje. Eso es ministrar, trabajar, apréndetela. No ponerte la mano en la cabeza y te caigas como ficha de dominó, eso no es ministrar, eso es brujería, eso se le llama brujería en la Biblia. Lee tu Biblia. Ministrar, dice, deja que el pastor te ministre, pues tiene que predicar el pastor, ese es su trabajo.
Deja que el músico te ministre, tiene que tocar la guitarra porque ese es su trabajo. No es nada místico, nada sobrenatural. No, no lo es. Me gusta más cuando dicen muchos, es que aquí no se siente la presencia de Dios. ¿Y dónde dice en la Biblia que tienes que sentir tú la presencia de Dios? Yo nunca he leído eso. Ser presencia de Dios, apréndetela, escríbelo. Ser presencia de Dios es que Dios está en primer lugar en tu vida. Eso significa teológicamente. Para que la ofrenda de los gentiles o de la gente sea santificada por el Santo Espíritu de Él, por el Espíritu Santo. No hay otro evangelio, no hay otro oro. Todo lo demás que brilla es falso. ¿Qué tan importante es tu espiritualidad? Yo te pregunto. ¿Qué tan importante es tu espiritualidad? Porque yo cuando era niño, yo me acuerdo que hablaba mucho en la escuela y en la televisión que decía que la gente rica se iba a Houston con los mejores doctores cuando tenían un problema de salud. Yo me pregunto, ¿tú buscas una iglesia sana conforme al corazón de Dios? ¿O para lo espiritual cualquier changarrito es bueno? Cualquier garaje es bueno, cualquier iglesia clandestina es buena. Porque te estás jugando ahí tu vida eterna, no solo tú, sino también tu familia contigo, si no lo sabes. No todo lo que brilla es oro, según de Corintios 4:3, ¿verdad? Según de Corintios 4:3, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entonces el evangelio está a la luz de todos. No. Usted le puede preguntar a mucha gente. Cuando usted ve a alguien y le dice, yo soy cristiano, ¿sabe lo que usted le tiene que decir? Dime el evangelio. Y si no sabe, no es nada. Es un falso cristiano. Para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué cegó Satanás la mente de los incrédulos? Ahí dice en la Biblia, ¿para qué? En 2 Corintios 4:4, apréndetela. ¿Para qué cegó Satanás la mente de las personas? ¿Para qué? Para que no le resplandeciera la luz del evangelio, simplemente, porque eso es lo único que te puede salvar. Glorioso de Cristo, porque es la única forma que tú verás la gloria de Él. Y en este versículo me gusta también mucho, es uno de mis favoritos, porque también dice que Jesús es Dios, el cual es la imagen de Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? 2 Corintios 4:5, porque no predicamos a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Cuántos pastores, cuántos ministros, cuántos dirigentes espirituales, cuántos líderes se ponen a contar sus tontería y media en el púlpito? Y no a Cristo. Agarran un versículo y se ponen a hablar como comadres y pericos. Una vez mi esposo y yo fuimos a la ciudad de Puebla, allá en México, y nos invitaron según una iglesia que era de pastores evangelistas de Canadá, que la fundaron ahí. No dijeron ningún versículo de la Biblia. Es más, ni oraron. Salió en la pantalla 1, 2, 3, 4 y empezó a tocar el grupo de alabanza. Yo creí que iba a explotar la iglesia o algo así. Ni siquiera oraron. Ni al principio, ni al final. Ni siquiera leyeron un solo versículo de la Biblia y predicó el tipo ese, porque ni siquiera es ministro, pastor, o etcétera, etcétera, del tabú. Válgame Dios, yo nunca he visto el tabú aquí en la Biblia. Pero no todo lo que brilla es oro. El único que te puede dar luz en tu entendimiento se llama Espíritu Santo. Y tú vas a poder discernir cuando alguien hable mentira.
especialmente cuando hablen de tu Señor, especialmente cuando hablen de Dios. Cuando alguien te diga, no, que esto, que el otro, tú le dices, cállate los ojos. ¿Por qué? Porque eres un soldado preparado de Cristo, dispuesto a defender la fe, un 100% apologéticos. ¿Sabía que pastores apologéticos aquí en los Estados Unidos están contados con los dedos? Actos 20, 24, más ninguna de estas cosas hago caso. Todo lo que me pasa, todo lo que lloro, sufro, me revuelco, grito, hago berrinche. Y tengo vida preciosa a mí mismo. Me pase lo que me pase con tal que yo acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de qué, de mi vida, de Gamael, de cómo conocí a los apóstoles, de mis aventuras en Grecia, dice Pablo. No, del Evangelio, de la gracia de Dios. El Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo es el mismo. Lo que hizo Jesús en la cruz. Así un hermano hace años falleció, era un pastor, yo lo conocí por muchos años, y alguien habló en su funeral y dijo, bueno, pues recordamos a fulano de tal, al pastor, porque él era muy bueno, muy amable, muy dadivoso con las personas, abría sus manos para todos. Y un amigo mío americano estaba conmigo y le digo, yo no quiero que me recuerden así, yo quiero que me recuerden porque yo prediqué el Evangelio. Porque eso me llamó Dios a hacer. Ya vamos de bajada a 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, ni a hacer kermeses, ni retiros, ni noche de caballeros, ni mucho menos a víbora de la mar. No, Pablo no está diciendo en ningún momento que prohíbe bautizar a las personas. Él está haciendo un modismo hebreo de cuáles son las prioridades, porque más adelante en el versículo 18, 19 y 20 nos dice que él bautizó a la familia de Cefas y etcétera, familias de otras familias, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a que me envió a predicar el Evangelio. A eso me envió Dios, a predicar el Evangelio. Esa es mi prioridad, predicar el Evangelio. Porque esa es la única manera que la gente puede ser salva. Cuando alguien crea el Evangelio y si nos ha visto a través de las redes sociales, le va a caer el 20 y Dios va a hacer el resto. Santo remedio. Pero la gente no lo entiende así, porque no ha experimentado el poder de Dios en sus vidas. No es sabiduría de palabras. El apóstol Pablo, ni yo, ni muchos buenos predicadores fuimos a la escuela de comunicaciones, ni mucho menos a la escuela de teatro. Yo conocí a pastores que han ido a la escuela de teatro, con eso les digo todo, que los enseñan a llorar para que no se vayan a la cruz de Cristo. Por medio de su palabra, por medio de su espíritu, dice Efesios 6:17 que la espada de la armadura de Dios es el Espíritu, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de mí, hablo de otras tonterías, hablo de otras cosas, predico esto, predico testimonios, estoy haciendo vana la cruz. ¿Se fija? ¿Qué tan importante es predicar el Evangelio? Cuando dice, yo estoy hablando con alguien de Dios, pues si tú no estás hablando de lo que Él hizo en la cruz, es vana tu predicación para Dios. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo predica todos los días el Evangelio de gloria. Todos los días de su vida. ¿Verdad? Porque no todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar, querido hermano en Cristo Jesús, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, no te dejes engañar, porque de esos, el que está aquí en la pantalla,
Hay miles y miles, muchos. Tú tienes que hacer la tarea de escudriñar. Todo lo que te diga un ministro, todo lo que te diga un pastor, fíltralo a través de los oídos de Jesucristo, que es las Sagradas Escrituras. Romanos 2:16. ¿Por qué es tan importante este evangelio? Porque Dios te va a juzgar por ese evangelio, no por otro. El día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, el juez va a ser Jesucristo, nos revela la Biblia, según mi evangelio. Si tú no creíste ese evangelio, ni siquiera dónde estaba, o tú conocías a una persona que murió sin sabérselo, quiero que sepas que no se fue al cielo. ¿Por qué? Porque hay poder en el evangelio, dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros con palabras solamente, con palabrería, vino con poder en el Espíritu Santo y mucha certidumbre. ¿Qué certidumbre? Fe. Como sabéis cuáles fuimos vosotros por amor a vosotros. El evangelio lo instituyó Dios para complacerlo. A Dios le plació que las personas fuésemos salvos a través de la locura del evangelio. A Dios le plació. Nos dice en Corintios. El apóstol Pablo nos revela el deseo de Dios. No por otra cosa. Pero hay una solución, ¿verdad? Si tú no estás escuchando y quieres saber que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Hay una solución, ¿verdad? Porque dice 2 Corintios 4, del 3 al 7, el versículo que leímos esta mañana, ¿verdad? Que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? 2 Corintios 4, del 3 al 7, que dice que nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, en los cuales el Dios con minúscula de este mundo ha cegado sus mentes, su entendimiento, les ha puesto escamas en los ojos. No quiere que escuches tú, el enemigo no quiere que escuches el evangelio, no quiere que la gente predique el evangelio, porque sabe que es la única manera que pueden ser sellados por el mismo Dios. Y dice el evangelio de gloria, se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ya lo leímos durante esta predicación y lo repetimos, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en este momento, habrá un poder sobrenatural y Dios te va a comprar, transformar, te va a hacer una nueva criatura y sobre todo sabrás que no todo lo que brilla es oro. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.